Había días en los que Mauro Perine Dantas creía, con la arrogancia tranquila de quien ha leído demasiados códigos y ganado demasiados argumentos, que lo tenía todo bajo control. Hoy no era uno de esos días. Erika Verspaten tenía los dedos enredados en el cuello de su camisa, la misma camisa que él había planchado esa mañana con la meticulosidad de siempre, y ahora estaba completamente arrugada, lo cual, por primera vez en su vida adulta, le importaba absolutamente nada. Ella olía a jabón de lavanda y a algo más, algo que no venía en ningún frasco, sino directamente de ella, de su piel, de ese rincón detrás de la oreja que él había descubierto que la hacía cerrar los ojos. Mauro. Su voz era suave, casi una advertencia, pero sus manos no lo soltaban. ¿Sí? Para de mirarme así. No puedo. Y era verdad. Llevaba 14 años intentándolo. Ella rió, ese sonido corto e impaciente que él ya sabía de memoria, y entonces la distancia entre los dos desapareció como si nunca hubiera existido. Mauro pensó, durante el brevísimo segundo que le quedó de pensamiento coherente antes de que todo lo demás se apagara, que algunas cosas en la vida merecen exactamente lo que cuestan. Y esto, ella, este momento, este caos glorioso, había costado 14 años. Valía cada uno. Esperen un momento. Nuestra historia está un poco adelantada. Volvamos 3 meses atrás para que entiendan todo. Porque este amor no empezó dulce como está ahora. En realidad, empezó amargo como un limón. 3 meses antes, el despacho de Mauro Perine Dantas en el Tribunal de Justicia de Madrid tenía una virtud que él valoraba por encima de cualquier otro detalle arquitectónico: silencio. No el silencio incómodo de los hospitales o el silencio sepulcral de las iglesias, sino el silencio productivo de un espacio donde las cosas suceden con orden, con lógica, con la cadencia precisa que tienen los procedimientos cuando están bien ejecutados. A sus 32 años, Mauro era el juez más joven del tribunal. Algunos lo decían con admiración. Otros, con ese matiz ácido que usan quienes consideran que los méritos propios llegan siempre demasiado tarde y los ajenos siempre demasiado pronto. Él había aprendido a distinguir ambos tonos y a no perder el tiempo con ninguno. La mañana del martes era como cualquier otra. Café solo encima de la mesa, sin azúcar, sin concesiones. La chaqueta del traje colgada en el perchero de madera junto a la puerta. Los expedientes apilados en orden cronológico sobre el escritorio, una pared de papel que era en realidad una pared de vidas, divorcios, deudas, conflictos vecinales que habían escalado hasta convertirse en batallas legales de dimensiones absurdas. El trabajo de un juez, había aprendido Mauro, era el arte de reducir la complejidad humana a lo que cabía en un folio tamaño A4. Cogió el siguiente expediente de la pila, número 447. Lo abrió con el mismo gesto mecánico de siempre, dejando reposar la mirada en la primera página con la atención profesional que aplicaba a todo. Leyó el encabezado, leyó el nombre del demandante, leyó el nombre de la demandada, se detuvo, parpadeó, volvió a leer. Erika Verspaten. Durante exactamente 4 segundos, el despacho silencioso dejó de ser silencioso, porque algo en el interior de Mauro hizo un ruido imposible de catalogar. Una mezcla entre reconocimiento y sorpresa, y algo más viejo, algo que llevaba años guardado en un cajón que él juraba haber cerrado con llave. Se recostó en la silla despacio. La miró por encima de sus gafas de lectura, las mismas que jamás usaba delante de nadie, porque le recordaban que ya tenía 32 años y que la vista empieza a traicionar a todo el mundo antes de lo esperado. Y leyó todo, el informe policial, las declaraciones de los testigos, el parte médico del demandante, un señor llamado Roberto Fuentes, abogado de profesión, con un traumatismo en el pómulo derecho, 2 costillas fisuradas y, según el diagnóstico adjunto, una lesión en el orgullo que los médicos, con buen criterio, habían decidido no incluir en el parte oficial, pero que resultaba evidente en cada línea de su denuncia. La reconstrucción de los hechos era, en términos estrictamente jurídicos, un desastre. En términos humanos, era algo completamente diferente. Erika Verspaten, 32 años, había entrado en un restaurante de la calle Goya a las 2:15 de la tarde de un miércoles y había propinado al señor Fuentes,
una serie de golpes que la prosa aséptica del atestado describía como agresión continuada con resultado de lesiones, pero que los testimonios de los comensales circundantes retrataban con mucho más color. Las ropas del agresor y de la víctima habían resultado severamente dañadas. Un camarero había tenido que intervenir. 3 mesas habían quedado volcadas, y el señor Fuentes había salido del establecimiento con la camisa hecha jirones y la dignidad en un estado aún peor. Mauro dejó el expediente sobre la mesa, se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz con 2 dedos, y entonces, porque estaba solo y porque nadie podía verle, permitió que una sonrisa brevísima le cruzara la cara. No una sonrisa de satisfacción ni de crueldad, sino de algo mucho más complejo, la expresión de alguien que acaba de recibir una noticia inesperada y todavía no sabe si reírse o quedarse quieto procesándola. Erika Verspaten. Dios. La había conocido cuando él tenía 18 años y ella 16, en aquel barrio de las afueras, donde ambos habían crecido, donde las calles olían a fritanga y a verano eterno, y donde los chavales como Mauro, los que sacaban buenas notas y no causaban problemas, tenían fama de aburridos hasta que alguien como Erika decidía, por razones que él nunca terminó de entender del todo, que precisamente ese tipo de chico era el que le interesaba. Ella era toda contradicciones, lista y temeraria al mismo tiempo, con una risa capaz de iluminar una habitación entera y una historia familiar que hubiera hundido a cualquiera. Su padre llevaba años en prisión. Su madre encadenaba relaciones como si fueran paradas de metro, siempre con hombres que llegaban con promesas y se iban con la mitad de lo que había en la nevera. Erika arrastraba todo eso como si no pesara, con esa mezcla peculiar de orgullo y descaro que tienen las personas que han aprendido a sobrevivir sin manual de instrucciones. Habían estado juntos casi un año, el primer año de la vida adulta de Mauro, el año en que todo parece enorme e importante, y los sentimientos tienen la intensidad de las cosas que se experimentan por primera vez. Ella había sido su primer amor, en el sentido más amplio y más vulnerable de esa expresión. Su primera vez. Sus primeras conversaciones de las de verdad, esas donde te atreves a decir lo que piensas, sin el filtro de la imagen que quieres dar. Y luego, un día, se había ido, sin una pelea, sin una explicación que él considerara suficiente. La madre se había marchado con un nuevo hombre a otra ciudad, y Erika había ido con ella, y eso había sido todo. Una llamada de 5 minutos. Las cosas son así, Mauro. No me compliques la vida. Clic. Mauro había tardado bastante tiempo en aprender a odiarla con la tranquilidad necesaria, y luego había tardado aún más en dejar de hacerlo. Cogió el expediente de nuevo, lo estudió con la mirada de juez, no con la de chico de 18 años al que le habían roto el corazón en una llamada de 5 minutos. Los hechos eran claros. La señorita Verspaten había golpeado a un hombre en un lugar público con testigos. Eso era objetivamente un problema legal. Lo que el expediente no decía con suficiente claridad, pero que se adivinaba entre líneas, si se sabía leer, era el motivo. Siguió leyendo. La leyó entera, la declaración de Erika, y cuando llegó al final, dejó el folio sobre la mesa con mucho más cuidado del habitual, como si fuera algo que pudiera romperse. Roberto Fuentes, el demandante, el hombre con las costillas fisuradas y la camisa destrozada, había acosado a Kayla Verspaten, 17 años, la hermana pequeña de Erika. Mauro se levantó, enrolló la chaqueta sobre el brazo izquierdo, se quitó la corbata con un gesto rápido y preciso que en otro contexto habría parecido el inicio de algo completamente diferente, metió el expediente número 447 bajo el brazo y salió del despacho en dirección al aparcamiento. Necesitaba aire. El aparcamiento del Tribunal de Justicia a las 6 de la tarde tenía el aspecto melancólico de todos los aparcamientos cuando el día ha sido largo. Unas pocas plazas vacías, el zumbido lejano de la ciudad y esa luz anaranjada que lo hace todo parecer ligeramente menos real de lo que es. Mauro dobló la esquina interior del edificio con paso tranquilo, el expediente todavía bajo el brazo, la cabeza todavía medio dentro del caso, como siempre le pasaba cuando un asunto le enganchaba más de lo que le parecía oportuno. Ya estaba a unos 20 metros de su coche cuando se paró en seco.
Había una mujer agachada junto al lateral del vehículo. Perdona que interrumpa nuestra historia, pero si aún no estás suscrito a nuestro canal, piensa con cariño en formar parte de nuestra comunidad. Siempre leo todos los comentarios y créeme, estoy deseando leer el tuyo. Gracias por tu tiempo aquí conmigo. Y continuemos. Llevaba unos vaqueros oscuros y una chaqueta de cuero marrón que le quedaba demasiado bien para el contexto en el que se encontraba, porque el contexto era literalmente el de alguien usando una llave para escribir palabras en la pintura de un coche ajeno. Palabras que Mauro leyó desde la distancia y que no voy a reproducir aquí, porque el castellano, en sus formas más creativas, puede ser extremadamente expresivo cuando se le da a alguien con el nivel de indignación adecuado. Él no dijo nada durante 2 segundos completos. En esos 2 segundos calculó, con la frialdad de quien ha pasado años estudiando la reacción más eficiente ante cada situación, que estaba viendo a alguien cometer un delito contra su propiedad privada en tiempo real. También calculó que ese coche, ese Audi A6 gris oscuro que acababa de salir del taller hace 3 semanas y que él había pagado con el dinero que no gastaba en nada más, porque el único lujo que se permitía era precisamente ese, ya no saldría del taller por mucho menos de 4.000 euros. Oye, su voz fue perfectamente controlada. El mismo tono que usaba en la sala cuando alguien estaba a punto de decir algo que iba a arrepentirse de haber dicho. La mujer se incorporó de golpe. Y Mauro Perine Dantas, juez de primera instancia, hombre que llevaba 12 años construyendo una reputación basada en la imperturbabilidad, sintió que el mundo hacía una pausa breve e incómoda. Erika Verspaten tenía los ojos como platos. Seguían siendo exactamente del mismo color que él recordaba, ese marrón oscuro que dependiendo de la luz podía parecer casi negro o casi miel. El resto de la cara también era el mismo, pero más definida, más mujer, con esa clase de belleza que no necesita esfuerzo porque lleva años instalada con naturalidad. Tenía la llave en la mano y la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que la han pillado haciendo exactamente lo que estaba haciendo, lo cual era, en términos estrictos, lo que estaba haciendo. Yo, empezó ella. Mauro no dijo nada. Es que, continuó Erika, Mauro tampoco dijo nada. Esto no es lo que parece. Lo dijo con el tono de alguien que sabe perfectamente que es exactamente lo que parece. Ah, ¿no?, respondió él al fin, con una ecuanimidad que en ese momento le costó bastante más de lo que aparentaba. Erika abrió la boca, la cerró, miró la llave en su mano, miró el coche, volvió a mirarle a él. En su cara se libraba una guerra interna que Mauro, incluso después de todos esos años, supo leer perfectamente. El orgullo contra el miedo, y por debajo de los dos, algo que en ella siempre había sido más fuerte que cualquier otra cosa, una especie de energía nerviosa que la hacía moverse incluso cuando estaba quieta. ¿Estás bien?, preguntó ella de repente. Mauro parpadeó. ¿Cómo? Que si estás bien. Llevas como 10 segundos mirándome sin decir nada y tienes una cara muy rara. Acabo de verte rayar un coche. Sí, eso ya lo sé. Erika se metió la llave en el bolsillo con el gesto firme de quien esconde la evidencia demasiado tarde. Me refiero a si estás bien tú. En general, hubo una pausa. Estoy perfectamente, dijo Mauro. Vale. Ella asintió con seriedad, como si eso cerrara el tema. Es que tenías cara de no estar perfectamente. Acabo de ver cómo rayaban mi... Se detuvo. Recalculó. Acabo de ver cómo rayaban un coche. Erika frunció el ceño levemente y lo estudió con esa mirada directa que él recordaba, la de alguien que evalúa si puede fiarse de lo que tiene delante. Luego debió decidir que sí, o al menos que no le quedaba otra opción, porque suspiró con fuerza y señaló el vehículo con un gesto que pretendía ser explicativo. Este es el coche de Roberto Fuentes. ¿Sí? Sí. Es el abogado de mi exnovio y es... Bueno, es una larga historia. Hizo una pausa. Pero básicamente, por culpa de él y de su cliente de mierda, voy a acabar ante un juez. Y si las cosas van muy mal, mi hermana pequeña podría quedarse sin nadie que la cuide. Y eso no puede pasar. Levantó la barbilla con una determinación que Mauro reconoció perfectamente. La misma de siempre. Esa terquedad de la que nadie la había curado nunca. Así que sí, le he rayado el coche. Y me parece justo. Mauro miró el Audi. Miró a Erika.
Miró el Audi otra vez. ¿Estás segura de que es su coche? Pues, Erika miró el vehículo con una expresión que, si hubiera tenido que calificarla técnicamente, Mauro habría descrito como levemente menos segura de lo que era hace 30 segundos. Es el mismo modelo que describió mi amiga, y está aparcado justo en la zona donde ella dijo que solía aparcar. ¿Tu amiga le ha visto aparcar aquí? ¿Le ha visto salir de este edificio y meterse en un coche así? ¿Un coche así? Gris, grande, caro. Erika levantó las manos en un gesto de obviedad. Los abogados malos siempre tienen coches grises caros. Es universal. Mauro procesó esa información en silencio. Se acercó al coche despacio, como si lo inspeccionara con desinterés, y leyó la matrícula. Luego la comparó mentalmente con la que tenía memorizada desde hacía 3 semanas, desde el día que había recogido el vehículo del concesionario. Era la misma, evidentemente, porque era su coche. ¿Y qué te hizo ese hombre exactamente?, preguntó volviéndose hacia ella, el abogado. Erika lo miró un momento, evaluando si la pregunta era trampa o interés genuino, y debió concluir que al menos no era trampa, porque empezó a hablar. Y cuando Erika Verspaten empezaba a hablar de algo que le importaba, siempre había sido difícil pararla. Le contó todo. El exnovio, Roberto, el acoso a Keila, su hermana de 17 años, la suspensión de la facultad, el restaurante, la pelea, las ropas rotas, la denuncia que había perdido su trabajo en la clínica veterinaria donde llevaba 3 años, la situación de su madre en rehabilitación, la matrícula de Keila que ella pagaba sola, todo en un monólogo rápido y ligeramente caótico que iba del enfado a la indignación, pasando por algo que, si se miraba con suficiente atención, se parecía mucho al agotamiento. Al final de todo, a Erika se le quebró la voz un momento, solo un momento. Se la volvió a arreglar con un parpadeo rápido y una inhalación que pretendía pasar desapercibida y no lo consiguió del todo. El caso es que este tío, señaló el coche con la cabeza, está llevando la acusación y... Se encogió de hombros con un gesto que quería parecer despreocupado y no terminaba de lograrlo. Bueno, que no pinta bien. Mauro estuvo un momento en silencio. Las cosas no son tan malas como parecen, dijo al fin. Erika lo miró. ¿Tú qué sabes? Conozco el sistema, respondió él con la misma calma de siempre. Y sé que por dar un par de golpes en un restaurante, no te mandan a la cárcel si hay atenuantes. Hizo una pausa. Y en tu caso, los atenuantes están ahí. Ella lo estudió con desconfianza. ¿Eres abogado? No. Entonces, digamos que trabajo en el sector. Erika entornó los ojos, pero debió decidir que no valía la pena presionar porque siguió. ¿Y sabes quién es el juez? ¿El juez del caso? Sí, se llama Mauro. Mauro buscó en la memoria un segundo. Por lo menos su nombre es bonito. Ese nombre me persigue. ¿Le conoces? ¿Cómo que te persigue?, preguntó Mauro. Déjalo. Son cosas del pasado. El susodicho necesitó hacer un esfuerzo considerable para no reírse. Le conozco bastante bien, dijo. ¿Y? ¿Es un cabrón? Es... Mauro consideró sus opciones. Un hombre muy razonable, que valora los hechos objetivamente. Otra pausa. Creo que vas a descubrir que es más justo de lo que esperas. Erika lo miró un momento más. Luego, por primera vez desde que había empezado a hablar, se relajó levemente. Solo un poco. Suficiente para que algo en su cara cambiara de la tensión al agotamiento real que había debajo. Gracias, dijo, y lo dijo en serio. De nada. Mauro señaló el coche con un gesto breve. Ahora vete a casa antes de que alguien más vea lo que has hecho aquí. Erika asintió. Luego miró el Audi con una expresión que mezclaba justificación y algo parecido a la incomodidad. Oye, ¿de quién es el coche si no es del abogado? Mauro guardó silencio un instante. Ni idea, respondió. Ella le miró un segundo más, buscando algo en su cara. No encontró nada, porque Mauro Perine Dantas llevaba años perfeccionando exactamente esa expresión. Erika asintió. Se subió la cremallera de la chaqueta y se marchó calle abajo con el paso rápido y decidido de siempre, sin mirar atrás. Mauro esperó hasta que dobló la esquina. Luego se volvió hacia su coche. Las palabras en la pintura, 4 en total, dispuestas con una creatividad innegable a lo largo del lateral, brillaban bajo la luz anaranjada del aparcamiento. Metió la mano en el bolsillo, sacó las llaves, abrió el Audi
y se sentó en el asiento del conductor. Apoyó las manos en el volante, miró al frente, y esta vez sí se permitió reír solo un momento en el silencio seguro del coche antes de arrancar el motor y salir del aparcamiento. La Sala 4 del Tribunal de Primera Instancia de Madrid tenía el aspecto de todos los lugares diseñados para que la gente se sintiera pequeña. Techos altos, madera oscura, una iluminación que nunca era del todo suficiente y el olor específico de los procedimientos legales, una mezcla de papel viejo, nerviosismo ajeno y el café que alguien había derramado sobre la moqueta hace tanto tiempo que ya nadie recordaba cuándo. A las 10 en punto de la mañana del jueves, Erika Verspaten entró por la puerta lateral con su abogada, una mujer pequeña y eficiente llamada Consuelo, que le había repetido durante los últimos 10 minutos, mientras cruzaban el pasillo, que lo más importante era mantener la calma y no decir nada que no le preguntaran directamente. «Calma», repitió Consuelo una última vez antes de que se sentaran. «Pase lo que pase». «Calma», confirmó Erika, aunque la palabra le salió con el tono de alguien que está memorizando un idioma que no habla con fluidez. La sala fue llenándose con la parsimonia burocrática habitual. El secretario judicial acomodando papeles, el abogado de la acusación, un señor llamado Pertierra, con la expresión satisfecha de quien lleva una causa que considera ganada de antemano, y al fondo, en la bancada reservada al público, un puñado de personas entre las que Erika reconoció con alivio la cara de su amiga Rocío, que le dedicó un gesto de ánimo discreto desde el otro lado de la sala. Erika no vio a Roberto Fuentes hasta que entró por la otra puerta lateral, flanqueado por el propio Pertierra y con una venda adhesiva todavía visible sobre el pómulo derecho que, en otras circunstancias, Erika podría haber lamentado. En estas, lo miró durante exactamente un segundo y luego apartó la vista con deliberación porque Consuelo le había dicho que tampoco eso ayudaba. Luego alguien dijo, «Levántense», y entró el juez. Erika Verspaten llevaba 12 años funcionando con el sistema de no dejarse sorprender demasiado por nada, porque cuando la vida te ha acostumbrado desde pequeña a los giros inesperados, desarrollas cierta resistencia a ellos. Era un sistema que le había funcionado razonablemente bien. Lo vio entrar y el sistema falló de manera estrepitosa. Llevaba la toga negra y debajo, porque se le veía el cuello de la camisa, una corbata gris oscuro. Traía una carpeta bajo el brazo. Caminaba con ese paso suyo de siempre, ese que incluso a los 18 años tenía algo de deliberado, de medido, como si cada pisada estuviera calculada, y subió al estrado sin mirar a nadie en particular. Se sentó, ordenó los papeles que ya tenían el orden correcto, levantó la vista. Sus ojos encontraron los de ella en menos de 3 segundos. No parpadeó. Ella sí, 2 veces, con la energía involuntaria de alguien a quien acaban de darle una noticia que el cerebro tarda en procesar. Luego, el cerebro procesó. El hombre del aparcamiento. El hombre del aparcamiento era el juez Mauro Perine Dantas. Erika sintió que algo en su pecho hacía el ruido silencioso de todas las piezas, cayendo en su sitio al mismo tiempo. La forma en que había escuchado toda su historia, sin decir quién era. Lo conozco bastante bien. Creo que vas a descubrir que es más justo de lo que esperas. Consuelo, a su lado, le apretó el brazo con suavidad. «Respira», susurró. Erika respiró, o algo que se le parecía. El juez Perine Dantas abrió la carpeta y empezó el procedimiento con la fluidez de quien lo ha hecho cientos de veces. Identificación de las partes, lectura del objeto del proceso, turno para la acusación. Su voz era exactamente como la recordaba, pero más grave, más asentada, con la autoridad tranquila de alguien que no necesita levantarla para que todo el mundo la escuche. Erika lo miraba con la concentración de quien intenta resolver un problema matemático muy complicado en muy poco tiempo. Cuando llegó su turno para declarar, Consuelo le indicó que se pusiera de pie. Mauro la miró directamente. «Señorita Verspaten, explíqueme en sus propias palabras qué ocurrió el día 17 de septiembre en el restaurante El Mirador de la calle Goya». Erika abrió la boca. Y entonces, porque su cerebro seguía procesando la revelación de los últimos 5 minutos, y porque la forma en que Mauro la miraba con esa frialdad perfecta de juez que ella sabía, ahora,
que era la misma persona que 2 semanas antes le había dicho: «Las cosas no son tan malas como parecen», en un aparcamiento mientras miraba el coche que ella acababa de destrozar. El resultado fue una especie de sonido a medio camino entre el inicio de una palabra y el principio de otra que no llegó a ser ninguna de las dos. «Señorita Verspaten», repitió Mauro con la misma entonación exacta, sin ningún cambio, como si no hubiera pasado nada. «Cuando quiera». «Sí», Erika carraspeó. Ese día fui al restaurante porque había recibido información de que el señor Fuentes estaba allí y quería hablar con él sobre las consecuencias que sus acciones habían tenido para mi hermana menor». «¿Y hablar incluyó el contacto físico?», preguntó Mauro. «Sí». Otra pausa. «En algún momento». «En bastante momento, según el parte médico». No era una pregunta. Lo dijo con la neutralidad absoluta de quien lee un dato estadístico. Desde la otra bancada, Roberto Fuentes emitió un sonido que pretendía ser una risa de desdén y era en realidad bastante más pequeño que eso. El interrogatorio duró 20 minutos. Mauro hizo sus preguntas con precisión quirúrgica, sin dureza innecesaria, sin condescendencia, pero tampoco con la menor concesión. Cuando preguntó por los antecedentes de los hechos, sobre el acoso a Kayla, Erika notó que anotaba algo en su carpeta, algo breve, con el mismo trazo limpio de siempre. Cuando preguntó si había buscado otras vías antes de presentarse en el restaurante, Erika dijo que sí, que había intentado contactar con él por teléfono y que él había bloqueado su número, y Mauro anotó eso también. Cuando terminó el turno de preguntas, Erika se sentó. Las piernas le temblaban un poco. Consuelo le puso la mano en el brazo otra vez y ella respiró de nuevo. El abogado de la acusación expuso su caso con la energía de alguien que ha desayunado confianza en sí mismo y seguramente ha merendado lo mismo. Enumeró las lesiones del señor Fuentes, la perturbación del orden público, el carácter premeditado de la acción y terminó solicitando una pena de 6 meses de privación de libertad con cargos adicionales por daño moral. Consuelo, en su turno, expuso los atenuantes: la provocación previa, el acoso documentado a una menor, la falta de antecedentes de su representada, el impacto desproporcionado que la situación había tenido en la estabilidad laboral y familiar de Erika. Lo hizo bien, lo hizo muy bien de hecho, con la precisión de quien conoce el código mejor que el argumento contrario. Mauro escuchó las dos exposiciones con la misma expresión, atenta, cerrada, completamente ilegible. Cuando Consuelo terminó, el juez recogió sus papeles. Los ordenó con ese gesto metódico que Erika ya había identificado como suyo y levantó la vista hacia la sala. Habiendo evaluado las circunstancias del caso, comenzó con esa voz que llenaba la sala sin necesidad de esfuerzo y tomando en consideración tanto la gravedad objetiva de los hechos como los atenuantes aportados por la defensa, este tribunal dicta la siguiente resolución. Erika contuvo el aliento. La señorita Erika Verspaten queda condenada al cumplimiento de 90 días de trabajo en beneficio de la comunidad, con efecto inmediato a partir de la fecha de notificación de la sentencia, sin pena privativa de libertad, sin antecedentes penales registrables una vez cumplida la condena. El silencio duró exactamente 2 segundos. Luego, Roberto Fuentes se puso en pie. ¿Qué? Su voz tenía el volumen de alguien que ha olvidado temporalmente dónde está. ¿3 meses de servicio comunitario? Ella me rompió 2 costillas. Esto es una broma. Merecía ir a la cárcel, señoría. No recoger basura en un parque. Mauro lo miró. Era el tipo de mirada que no necesita ningún otro elemento para comunicar exactamente lo que quiere comunicar. Lenta, directa, con la temperatura de una habitación donde alguien acaba de abrir una ventana en pleno enero. «Señor Fuentes», dijo Mauro, con una calma que era en sí misma una advertencia. «¿Quién es el juez en esta sala?» Roberto abrió la boca. «Esa era una pregunta retórica», continuó Mauro, sin darle tiempo. «Le recuerdo que está en una sala de justicia y que las expresiones que acaba de usar constituyen desacato. Si vuelve a intervenir sin ser requerido para ello, tomaré nota de ello en el expediente. ¿Ha quedado claro?» Roberto Fuentes, con la venda en el pómulo y la rabia visible en cada músculo de la cara, se sentó. «Perfecto», dijo Mauro, y dio por concluida la vista. «Seme en el pasillo,
Consuelo le explicó los detalles de la condena con la eficiencia de siempre, pero Erika apenas escuchaba. Miraba la puerta por la que había salido Mauro, ya sin toga, con la chaqueta del traje y la carpeta bajo el brazo, caminando hacia el otro extremo del corredor sin mirar atrás. Le ardían los ojos, no de tristeza exactamente, de algo más complejo, esa mezcla específica de alivio y agotamiento, y algo que no sabía cómo llamar, que se instala en el cuerpo cuando la tensión de semanas enteras se disuelve de golpe y deja un espacio vacío que todavía no sabe qué va a ocupar. Se los limpió con el dorso de la mano antes de que Consuelo se diera cuenta. Luego se puso la chaqueta, cogió el bolso y salió al Sol de Madrid, que seguía ahí, impasible, sin enterarse de nada. El Centro Comunitario San Isidro llevaba 20 años sirviendo comidas calientes a quien las necesitara, todos los martes y jueves, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, sin excepción y sin demasiada burocracia. Era un lugar de techos bajos y ventanas grandes, paredes pintadas de ese amarillo que alguien en los años 90 debió considerar alegre y que el tiempo había convertido en algo más parecido al color del papel de periódico viejo. Olía a caldo de pollo y a detergente de fregar, y en las paredes había dibujos de niños enmarcados con esa seriedad festiva de los lugares que han aprendido a encontrar dignidad en los detalles pequeños. Erika llegó el primer martes con 10 minutos de adelanto, el formulario de incorporación en la mano y la expresión de quien se ha prometido a sí mismo que va a hacer esto con la cabeza alta, sin importar nada más. Doña Amparo, la coordinadora, era una mujer de 60 y pico años con el pelo blanco recogido en un moño perfecto y una energía que desafiaba cualquier clasificación etaria. La había recibido con un abrazo breve, le había dado un delantal azul y le había dicho que hoy tocaba servir el primer turno y después fregar. ¿Fregar qué?, había preguntado Erika. Todo, había respondido doña Amparo, con la serenidad de quien lleva 2 décadas respondiendo esa misma pregunta. Erika se ató el delantal y entró en la cocina. Llevaba 40 minutos removiendo una olla de caldo con un cucharón de madera del tamaño de un remo cuando escuchó la puerta trasera y unas voces. Luego, doña Amparo entró con la cara de los días buenos, esa expresión que tenía cuando llegaba alguien que le caía especialmente bien. «Mauro, hijo, llegas justo a tiempo. Hoy tenemos el doble de gente que el jueves pasado». Erika dejó de remover, o más exactamente, el cucharón dejó de moverse porque la mano que lo sostenía se olvidó momentáneamente de su función, y el caldo siguió girando solo por inercia durante un par de segundos mientras ella procesaba lo que acababa de escuchar. Mauro entró en la cocina con una bolsa de tela en cada mano y una sonrisa que Erika nunca le había visto en el tribunal, abierta y sin reservas, del tipo que uno guarda para los lugares donde no hace falta mantener ninguna imagen. Llevaba una camiseta gris vaqueros y el pelo ligeramente menos perfecto que de costumbre. Se veía completamente diferente. Se veía exactamente igual. Lo vio a él. Él la vio a ella. La cocina, que era pequeña de por sí, pareció reducirse a la mitad. «Ah», dijo Mauro. «Ah», dijo Erika. Doña Amparo los miró a los dos con la perspicacia de alguien que lleva 60 años observando personas. «¿Os conocéis?» «No», dijo Erika. «Sí», dijo Mauro, al mismo tiempo. Doña Amparo asintió con la expresión de quien ha decidido que eso es suficiente información por ahora y que el caldo no puede esperar más. «Mauro, las verduras están en la bolsa grande. Erika, sigue con el caldo. Os lo explico todo en 5 minutos». Y así comenzaron sus martes y sus jueves. Las primeras 2 semanas fueron una negociación silenciosa y ligeramente absurda sobre cómo coexistir en un espacio pequeño sin que ninguno de los dos tuviera que reconocer nada. Erika había optado por la estrategia de la eficiencia: llegar, hacer su trabajo, marcharse, sin conversaciones innecesarias, sin miradas prolongadas, sin darle a aquel hombre ninguna oportunidad de interpretar su actitud como algo que no era. Si el juez Perine Dantas quería venir a jugar a los voluntarios al mismo sitio donde ella cumplía su condena, eso era problema suyo. Ella estaba allí porque no le quedaba otra. Él aparentemente, por alguna razón que todavía no le había preguntado y que no pensaba preguntarle,
El problema era que Mauro resultaba de manera francamente irritante, exactamente el tipo de persona que le cae bien a todo el mundo. Don Fermín, el señor mayor que venía todos los martes y se sentaba siempre en la misma silla junto a la ventana, lo había adoptado como interlocutor preferido para sus teorías sobre el Real Madrid. Los niños del programa de actividades del jueves lo perseguían por el pasillo, pidiendo que repitiera el truco de la moneda que les había enseñado la semana anterior. Doña Amparo le reservaba el mejor trozo del bizcocho que alguien traía siempre los jueves, sin que nadie supiera exactamente quién. Y él lo llevaba todo con esa naturalidad desarmante de la gente que es genuinamente buena en el trato con los demás, pero no hace publicidad de ello. Sin aspavientos, sin el exceso de entusiasmo un poco impostado que tienen las personas que hacen voluntariado, porque quieren que se note que lo hacen. Solo estaba allí, presente, útil, con esa sonrisa que Erika había decidido oficialmente que no le afectaba en absoluto. Un martes de la tercera semana estaban los dos recogiendo las mesas del turno de mediodía. Erika apilaba platos. Mauro doblaba manteles. El silencio entre ellos era de ese tipo que ya no era incómodo sino simplemente habitual, casi funcional. «Doña Amparo dice que eres buena con la olla grande», dijo Mauro, sin preámbulo. Erika lo miró. «¿Eso es un cumplido?» «Es una observación. Llevo 3 semanas removiendo caldo 4 horas seguidas. Sería preocupante que no hubiera mejorado. Hay gente que lo hace 20 años y sigue haciéndolo igual de mal». Dobló el último mantel. «Es una habilidad subestimada». Erika no dijo nada, pero algo en la comisura de su boca traicionó una sonrisa que se esforzó en suprimir antes de que se volviera completamente visible. Siguió apilando platos. Él también siguió con lo suyo. Era así, pequeñas grietas en el muro, y ninguno de los dos dispuesto a nombrarlas. El jueves que la motoneta se rompió, Erika lo supo en el momento exacto en que salía del centro comunitario. El motor hizo un sonido que no debería hacer ningún motor, luego otro que era directamente una queja, y luego nada. Silencio mecánico total. Erika miró el cielo. Eran las 2:15 de la tarde. El sol de noviembre calentaba lo justo para no molestar, y su moto estaba muerta en la acera. «¿Problemas?», dijo una voz a su espalda. «Ninguno», respondió ella automáticamente, antes de girarse y confirmar que era Mauro, que salía con la bolsa de tela ya vacía y las llaves del coche en la mano. «La moto está haciendo un sonido que no es compatible con el funcionamiento normal de una moto», observó él. «La moto está perfectamente. La moto está apagada y no arranca. Está descansando». Mauro la miró con esa expresión suya de paciencia deliberada. «Te llevo». «No». «Erika, he dicho que no». Se cruzó de brazos. «Puedo coger el metro. La parada más cercana está a 20 minutos a pie. Me viene bien caminar. Está empezando a nublarse. Me gusta la lluvia». Mauro apretó los labios, y Erika tuvo la sospecha de que estaba conteniendo algo que podría haber sido una risa, o podría haber sido un comentario y que, en cualquier caso, decidió no dejar salir. Luego se quedó callado un momento, y cuando volvió a hablar, lo hizo con una calma diferente, sin el tono práctico de antes. «Podrías estar en la cárcel ahora mismo», dijo. El comentario aterrizó entre los dos con el peso específico de las cosas verdaderas. Erika no respondió de inmediato. «Lo sé», dijo al fin. La pena que pedía la acusación era de 6 meses. No era un reproche, era una información dicha con la misma neutralidad de siempre, pero con algo diferente debajo. Lo que conseguí reducir no fue menor. Keila tiene 17 años, no 10. No habría ido a ningún orfanato. Pero tú entraste en ese restaurante y golpeaste a un hombre delante de 20 testigos. «Lo sé», repitió Erika, con la voz plana de quien no discute algo que ya ha asimilado. «Y lo más frustrante de todo», continuó Mauro, «es que lo entiendo». Hizo una pausa. «No puedo decirlo como juez, pero lo entiendo». Erika lo miró. Él la sostuvo la mirada sin apartar los ojos. Había algo desarmante en eso, en la forma en que Mauro siempre había sido capaz de decir las cosas difíciles, sin convertirlas en armas. Incluso a los 18 años lo hacía, cuando todavía no sabía nada de nada. Ahora lo hacía mejor, con más capas, pero era la misma habilidad de siempre. Le resultaba completamente injusto que siguiera teniéndola. «Me escondiste quién eras»,
dijo ella, más despacio, en el aparcamiento. Sabías perfectamente quién era yo y cuál era mi caso, y te quedaste ahí hablando como si nada. No podía decirte quién era en ese contexto. Su voz no se defendía, explicaba. Habría sido éticamente inapropiado. Y muy divertido para ti. Eso también. Y esta vez sí lo dijo con algo parecido a una sonrisa, breve, y Erika, a su pesar, sintió que algo en su pecho se descongela 1 milímetro. Suspiró. Eres insoportable. Soy un juez razonable que te está ofreciendo una carona. ¿Qué me ofrece una carona?, corrigió ella. Después de haberme condenado, después de haberte puesto la pena mínima posible dentro de lo que permitía la ley. Silencio. Empecemos de nuevo, dijo Mauro entonces, y extendió la mano con la formalidad levemente irónica de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Mauro Perine Dantas, juez de primera instancia, voluntario los martes y jueves, antiguo aspirante a piloto de Fórmula 1, lo cual es una historia larga. Erika lo miró. Miró la mano. Volvió a mirarlo a él. ¿Piloto de Fórmula 1? Repitió. ¿Te acuerdas? Una pausa. Eso era lo que quería ser. Y entonces Erika sí lo recordó. Un chico de 18 años con un póster de Schumacher en la pared de su cuarto y la convicción absoluta de que iba a ser piloto, o morir intentándolo, o estudiar derecho si lo primero fallaba, porque su madre insistía en que necesitaba un plan alternativo. Lo recordó con una claridad que no esperaba tener después de tantos años, y algo en ese recuerdo fue directo a una parte de ella que había creído que tenía bien sellada. Le estrechó la mano. Erika Verspaten, dijo, condenada a trabajos comunitarios, antigua especialista en complicarle la vida a la gente. Ya lo sé. Sus dedos rodearon los de ella un momento antes de soltar. Eso tampoco ha cambiado mucho. Erika abrió la boca para responder algo, probablemente algo mordaz, cuando Mauro empezó a caminar en dirección al aparcamiento con la naturalidad de quien da por cerrado el tema. Ella lo siguió, más por impulso que por decisión consciente, y mientras caminaban, intercambiaron unas pocas frases, nada importante, el tipo de conversación que sirve para llenar el espacio entre dos personas que todavía están negociando el territorio. Cuando llegaron al coche, Mauro sacó el mando y desbloqueó el Audi. Erika se paró en seco. Lo miró. Miró el lateral del coche donde las palabras que ella había grabado con una llave 3 semanas antes seguían ahí, perfectamente visibles, en la pintura gris oscuro que ya nadie había llevado a ningún taller. «Este coche», dijo despacio con el tono de quien está ensamblando una conclusión que no le gusta nada. «Sí», confirmó Mauro, abriendo ya la puerta del conductor. «Era tuyo». No era una pregunta. «Era mío. Desde el principio. Desde el principio». Se puso las manos en la boca. Las miró. Miró el coche. Volvió a mirarlo a él que estaba de pie junto a la puerta abierta con la expresión más neutra del mundo, como si estuvieran hablando de algo completamente banal, como el tiempo o los precios del supermercado. «¿Sabes lo que me cuesta arreglarlo?», articuló al fin. «Más o menos». Se encogió de hombros. «Todavía no he tenido tiempo de llevarlo». Una pausa. «¿Vienes o no?». Erika lo miró durante 5 segundos enteros, procesando, recalibrando, buscando en su cara alguna señal de indignación o de reproche, o de cualquier otra cosa que le diera una excusa para seguir enfadada con él. No encontró nada. Solo esa calma suya, esa paciencia de roca, y debajo, si uno miraba con suficiente atención, algo que se parecía mucho a la diversión contenida. Suspiró profundamente, rodeó el coche, se sentó en el asiento del copiloto. Y mientras Mauro arrancaba el motor y salía del aparcamiento, Erika miró por la ventana el lateral rayado que pasaba junto a ella como una evidencia viviente de todos sus errores recientes, y decidió que esto era exactamente lo que merecía por confiar en las descripciones de coches de segunda mano que hacen las amigas. El plan era sencillo, demasiado sencillo, en retrospectiva, para alguien que llevaba 20 años aprendiendo que los planes sencillos son los que más fácilmente salen mal. Mauro necesitaba recoger 2 cosas de su casa antes de llevar a Erika a la sesión fotográfica benéfica que el centro comunitario organizaba ese sábado por la tarde en el parque. La cámara, que era una Leica que guardaba en el armario del estudio y que usaba en contadas ocasiones, y las mantas térmicas que doña Amparo había pedido expresamente
para que los voluntarios pudieran instalarse en el exterior sin que nadie muriera de hipotermia en el intento. Noviembre en Madrid no era exactamente verano. «Serán 10 minutos», le dijo a Erika mientras aparcaba en el garaje del edificio. «Puedes esperar aquí abajo si quieres». «Subo», dijo ella, con la naturalidad de quien decide cosas en el momento exacto en que las dice, sin consultárselas a nadie. Mauro no respondió. Simplemente asintió y abrió la puerta del ascensor. El apartamento de Mauro estaba en el 5º piso de un edificio de Salamanca, que tenía ese aire de solidez discreta que tienen los edificios construidos para durar. Paredes gruesas, suelos de madera que no crujían, ventanas que daban a una calle con árboles. Por dentro era exactamente lo que Erika habría esperado de él, y al mismo tiempo, no del todo. Ordenado, sí, con esa limpieza funcional de alguien que vive solo y tiene criterio, pero no frío. Había libros en las estanterías del salón, muchos más de lo que cabría esperar, apilados con una lógica que probablemente solo era evidente para él. Un par de fotografías en marcos sencillos sobre una repisa, una planta de grandes hojas verdes junto a la ventana que, milagrosamente, no estaba muerta, lo cual decía algo sobre la persona que la cuidaba. Y una colección pequeña pero notablemente ecléctica de objetos sobre la mesa del comedor, una piedra lisa de río, un reloj de bolsillo antiguo, un pequeño modelo de coche de Fórmula 1 en metal pintado de rojo. Erika lo vio y estuvo a punto de decir algo. Decidió no hacerlo. «Siéntate donde quieras», dijo Mauro desde el pasillo. «El armario del estudio tiene la manía de atascarse. Puede que tarde un poco más de 10 minutos». «Ningún problema». Erika se sentó en el sofá. Era uno de esos sofás que uno no sabe que echa de menos hasta que se sienta en él. Ancho, profundo, con los cojines en el punto exacto entre firme y blando, donde el cuerpo simplemente se instala sin pedir permiso. Cruzó las piernas, las descruzó, miró la planta, miró los libros. Llevaba 3 semanas durmiendo 5 horas de media. Keila había tenido un problema administrativo en la facultad que había requerido 2 visitas y 4 llamadas de teléfono para resolverse. Su madre había tenido una semana difícil en la clínica de rehabilitación y había llamado 2 noches seguidas llorando, lo cual no significaba que hubiera recaído, pero significaba que Erika había pasado 2 horas al teléfono cada vez, sentada en el suelo de la cocina a la 1 de la mañana, siendo el ancla de alguien que todavía estaba aprendiendo a no necesitar anclas ajenas. El trabajo comunitario le ocupaba 4 mañanas a la semana, y en algún punto de todo eso, tenía que encontrar tiempo para buscar empleo, porque la clínica veterinaria donde había trabajado había cubierto su puesto antes de que ella pudiera siquiera discutirlo. El sofá era muy cómodo, el salón era muy silencioso, la calefacción estaba puesta en un punto exacto que no era ni frío ni calor, sino simplemente temperatura perfecta. Erika cerró los ojos un momento, solo para descansar los párpados. Sois Mauro tardó exactamente 17 minutos en encontrar la cámara, en medio de la cual el armario del estudio había decidido, con pésimo sentido de la oportunidad, que era el momento de atascarse de verdad. Cuando salió al pasillo con la cámara en bandolera y las mantas dobladas bajo el brazo, se asomó al salón para avisar a Erika de que ya podían irse. Se paró en el umbral. Ella dormía. No el sueño ligero e inestable de quien se ha quedado traspuesta sin querer, sino el sueño profundo y sin reservas de quien llevaba semanas sin dormir de verdad y cuyo cuerpo había aprovechado el primer momento de quietud disponible para cobrar la deuda entera. Estaba ligeramente recostada hacia un lado, con la mejilla apoyada en la mano, el cabello oscuro desparramado sobre el cojín, la respiración lenta y regular. Tenía la boca levemente entreabierta y el ceño relajado, sin esa tensión permanente que llevaba instalada en la cara desde el primer día en el aparcamiento. Mauro permaneció quieto en el umbral durante un momento. Luego miró el teléfono. Eran las 4 menos cuarto. La sesión fotográfica era a las 5. Había tiempo suficiente. Dejó la cámara y las mantas con cuidado sobre la silla del comedor. Fue a la cocina, llenó el hervidor, preparó 2 tazas. Volvió al salón y la encontró exactamente igual, sin haber cambiado de posición ni un centímetro, lo cual decía todo lo que hacía falta decir sobre lo cansada que estaba.
Cogió la manta que siempre tenía doblada sobre el respaldo del sillón, se acercó al sofá sin hacer ruido y la extendió con cuidado sobre ella. Erika no se movió. Mauro se quedó de pie un segundo más de lo estrictamente necesario, mirándola, y luego se retiró a la cocina a esperar que el té se hiciera. A las 5:15, cuando la luz que entraba por las ventanas había virado del amarillo al naranja tardío del atardecer y el salón se había quedado en esa penumbra suave y doméstica que tienen las casas al final del día, Mauro volvió al salón, la tomó con cuidado en brazos y la llevó al cuarto de invitados al fondo del pasillo. Era una habitación sencilla, con una cama hecha y una ventana que daba a los árboles de la calle. La dejó sobre el colchón con la misma cautela de antes. Le quitó los zapatos sin que ella se despertara, la cubrió con el edredón. Erika murmuró algo ininteligible y se giró hacia el otro lado. Mauro cerró la puerta con el sigilo de alguien que sabe que hay cosas que no deben interrumpirse. Luego fue al salón. Llamó a doña Amparo para explicarle que llegaban tarde, pero que llevarían la cámara, y se sentó a leer en el sillón con la lámpara encendida, porque alguien tenía que estar despierto cuando ella se despertara sin saber dónde estaba. Erika abrió los ojos a las 7:10 de la mañana siguiente. El techo no era el de su habitación. Se incorporó de golpe con el corazón haciendo algo que no debería hacer a esas horas. Barrió la habitación con la mirada. Ventana, árboles, cama desconocida, edredón de color azul marino, sus propios zapatos ordenados junto a la mesilla, y su cerebro fue ensamblando las piezas en el orden más incómodo posible. El sofá de Mauro, las mantas, la cámara, la sesión fotográfica a la que claramente no habían llegado, porque ella se había quedado dormida como una niña de 5 años en casa ajena. «No», dijo en voz alta a nadie en concreto. Se levantó, se calzó y salió al pasillo con la cautela de quien no está seguro de qué va a encontrar al doblar la esquina. La casa estaba en el silencio quieto de las mañanas tempranas. Recorrió el pasillo hasta las escaleras y bajó despacio, siguiendo el olor que ya había llegado hasta ella desde el piso de arriba. Café recién hecho. La cocina era amplia y daba a un pequeño balcón con macetas. Mauro estaba de espaldas a ella, de pie frente a la cafetera, descalzo, con un pantalón de chándal gris y sin camiseta, y Erika tardó exactamente un segundo en decidir que era completamente injusto que a las 7 de la mañana alguien tuviera ese aspecto con tanta normalidad, como si fuera la cosa más razonable del mundo estar así, en su propia cocina, completamente ajeno al hecho de que había alguien mirándolo. Él se giró antes de que ella pudiera retroceder. «Buenos días». Su voz tenía la textura levemente ronca de quien lleva poco tiempo despierto. Lo dijo con la misma calma de siempre, como si encontrarla en su cocina a las 7 de la mañana fuera la cosa más normal del mundo. «¿Café?» «Yo...» Erika miró la taza que él ya estaba llenando. «Sí, gracias». Luego, porque el silencio necesitaba llenarse con algo. «Lo de ayer fue... Llevabas horas durmiendo cuando intenté despertarte por primera vez», dijo él volviéndose hacia la cafetera de nuevo. «Decidí que la sesión fotográfica podía esperar. Doña Amparo va a matarme. Ya hablé con ella. Le dije que surgió un imprevisto. Un imprevisto. Técnicamente, quedarse dormida en un sofá ajeno es un imprevisto». Erika cogió la taza que él dejó sobre la encimera a su alcance y la sostuvo entre las dos manos, porque hacía frío y porque necesitaba algo a lo que aferrarse que no fuera la conversación. Mauro se apoyó en el otro extremo de la encimera con la suya, y durante un momento los dos estuvieron así, en ese silencio de las mañanas que es diferente a todos los demás silencios, más permeable, más honesto. «No me has preguntado por qué», dijo Erika al fin. «¿Por qué qué? ¿Por qué estaba tan cansada? No es asunto mío», respondió él. Y luego, casi sin pausa, «Pero si quieres contármelo, escucho bien». Erika lo miró. Él la miró. Afuera, en los árboles del balcón, un pájaro decidió que era el momento de empezar a cantar. Ella le contó, no todo, pero sí lo suficiente. Keila, su madre en la clínica, el empleo perdido, las noches al teléfono. Lo dijo sin patetismo, con la misma energía directa de siempre, pero más quieta, como si el café y las 7 de la mañana y ese hombre mirándola sin prisa la hubieran convencido temporalmente de que no era necesario mantener todo en su sitio. Mauro no dijo «lo siento» ni «qué difícil»,
ni ninguna de esas frases que la gente dice cuando no sabe qué más decir. Escuchó, asintió en los momentos justos, y cuando ella terminó preguntó, ¿Kayla sabe lo que estás haciendo por ella? Sí. ¿Y tu madre? Erika tardó un momento. Creo que sí, a su manera. Mauro asintió. No añadió nada más, y en eso también había algo que ella reconoció como suyo, la capacidad de saber cuándo las palabras sobran. Terminaron el café de pie en la cocina con los árboles afuera, y la mañana empezando despacio, sin prisa, como si el tiempo hubiera decidido tomarse un respiro junto con ellos. El mercadillo de Navidad del barrio de La Latina se instalaba todos los años a mediados de noviembre, con la puntualidad festiva de las cosas inevitables. Puestos de madera pintada de rojo, luces que aún no eran suficientes para contrarrestar el frío, pero que lo intentaban con entusiasmo. El olor mezclado de castañas asadas y chocolate caliente, y ese aroma específico del aceite de los churros que se colaba por entre todo lo demás, con la arrogancia de quien sabe que es el más poderoso. Doña Amparo había organizado que los voluntarios del centro comunitario tuvieran un puesto ese sábado para recaudar fondos, artesanía hecha por los usuarios del programa, mermeladas caseras, algunas plantas. Había repartido los turnos con la eficiencia de un general napoleónico, y el turno de las 12 a las 2 había correspondido, por la gracia de los horarios, a Mauro y a Erika. Esto es un conflicto de intereses, había dicho Erika cuando vio el cartel. Es un mercadillo, había respondido doña Amparo sin levantar la vista de su cuaderno. Estoy diciendo que él es el juez que me condenó y yo soy la condenada que tiene que trabajar con él. Y yo estoy diciendo que es un mercadillo de Navidad y que las mermeladas no se venden solas. Doña Amparo había levantado la vista entonces, con esa mirada suya de paciencia infinita y ligerísima diversión. Siguiente. Y así fue como Erika Verspaten se encontró a las 12 en punto del sábado, detrás de un puesto de madera pintada de rojo, envuelta en un abrigo verde que era demasiado grande para ella porque era el que Kayla le había prestado en el último momento, con un gorro de lana que tenía un pompón en la punta que rebotaba con cada movimiento de cabeza, colocando tarros de mermelada de albaricoque en orden descendente de tamaño. Mauro llegó con 3 minutos de adelanto, miró el gorro, miró el pompón y tuvo la delicadeza de no decir nada. Ni una palabra, dijo Erika. No he dicho nada. Estabas pensándolo. Estaba pensando que hay que poner el cartel del precio en la mermelada de higo. Cogió el rotulador de la mesilla y empezó a escribir. Nada más. El mercadillo tenía esa energía característica de los sábados festivos. Gente que paseaba sin prisa, niños que corrían entre los puestos, parejas cogidas del brazo que se detenían a mirar cosas que probablemente no iban a comprar. Erika resultó ser, contra todo pronóstico, bastante buena vendiendo mermeladas. Tenía un método. Cogía el tarro más pequeño, lo ponía en las manos del cliente antes de que pudieran decir nada y empezaba a describirlo con la convicción de alguien que se lo ha comido en el desayuno esa misma mañana, aunque en realidad no había probado ninguna. Era desvergüenza pura, pero funcionaba. Mauro la observó hacer su tercera venta en 40 minutos con una expresión que ella, de reojo, identificó como algo entre admiración y diversión. ¿Qué? Dijo sin mirarlo. Nada. Es que le acabas de vender mermelada de higo a un hombre que ha dicho 3 veces que no le gusta el higo. Ahora le gusta. ¿Cómo lo sabes? Porque se la ha comprado. Le tendió el dinero a Mauro para que lo guardara en la caja. Es una cuestión de confianza. Si tú crees que algo es bueno con suficiente convicción, la gente acaba creyéndolo también. Mauro guardó el dinero. Eso es o muy sabio o ligeramente manipulador. Las dos cosas no son excluyentes. Él sonrió. Una sonrisa real, de las que le cambiaban la cara entera, y Erika se giró hacia el siguiente cliente antes de que se le notara que la había visto. A la 1:15, con el puesto funcionando solo y la afluencia de clientes en un momento de calma, Mauro fue a buscar 2 chocolates calientes al puesto de al lado. Volvió con los vasos y se los dio a Erika, que los cogió con ambas manos y los sostuvo contra el pecho con la expresión de quien acaba de recibir exactamente lo que necesitaba sin haberlo pedido. Gracias. De nada. Se quedaron los dos apoyados en el mostrador del puesto, mirando el mercadillo, con los vasos en las manos. La gente pasaba. Las luces parpadeaban.
Alguien en el puesto de al lado tenía una radio pequeña que emitía villancicos con el volumen justo para que se oyeran pero no molestaran. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Erika. Puedes intentarlo. ¿Por qué vienes al centro comunitario? Y no me digas que porque te gusta el caldo. Mauro giró el vaso entre los dedos un momento antes de responder. Empecé hace 2 años, cuando llevaba un caso de desahucio que se alargó más de lo que debería. Una familia con 3 hijos. Hizo una pausa. El sistema hizo lo que el sistema hace. Fue lento. Fue justo dentro de sus limitaciones. Y aún así hubo un momento en el que yo ya no podía hacer nada más por ellos desde el estrado. Otra pausa, más breve. Resultó que podía hacer algunas cosas desde otro lado. Erika lo miró. No esperaba esa respuesta. ¿Qué esperabas? No sé. Algo más de juez. Porque es mi deber cívico. O algo así. También lo es. Una pausa con algo de humor. Pero el caldo ayuda. Erika se rió. Fue una risa corta y genuina, de las que llegan antes de que uno pueda decidir si quiere dejarlas salir o no. Mauro la miró mientras pasaba, con esa atención suya de siempre, y ella volvió a girarse hacia el mercadillo porque era lo más seguro. El problema empezó a la 1:40. Erika lo vio llegar desde lejos. Un hombre de unos 40 años, fornido, con el andar de quien ha bebido lo suficiente para perder el filtro, pero no lo suficiente para perder la coordinación, que se detuvo frente al puesto con una sonrisa que no tenía nada de festivo. «Oye, guapa, ¿cuánto vale la del bote grande?» «4 euros». La voz de Erika fue perfectamente normal. «¿Y la que me la vende?» Se apoyó en el mostrador, inclinándose hacia ella con una familiaridad que no le habían dado. Erika no retrocedió. «Esa no está en venta». «Venga, no seas así». El hombre sonrió más. «Solo estoy siendo simpático». «Ya». Erika puso el tarro de mermelada entre los dos con la delicadeza de quien instala una barrera. «¿La compra o no?» «Igual me la compro si me das el número». Fue en ese momento exacto cuando Mauro, que había estado ordenando la caja 2 pasos a su derecha y que hasta ese instante no había dicho nada, se incorporó. No dijo ninguna de las cosas que la gente suele decir en estas situaciones. No levantó la voz. No hizo ningún gesto brusco. Simplemente se colocó junto a Erika, no delante de ella, sino a su lado, con esa postura suya de siempre, recta y sin tensión aparente, y miró al hombre con una expresión que era difícil de definir, pero que tenía el efecto inequívoco de reducir el tamaño de cualquier habitación en la que apareciera. «¿Le puedo ayudar en algo?», dijo. Su voz era la de siempre, tranquila, baja, perfectamente articulada, exactamente la misma con la que había preguntado a Roberto Fuentes quién era el juez en aquella sala. El tipo de voz que no amenaza porque no necesita amenazar. El hombre lo miró. Algo en su postura cambió. Ese ajuste involuntario que hace el cuerpo cuando registra que la situación es diferente de lo que calculaba. «Solo estaba mirando las mermeladas», dijo. «Claro». Mauro cogió el tarro grande del mostrador y se lo puso en las manos con la amabilidad precisa de quien cierra una conversación. «Son 4 euros». Pausa. «¿Paga en efectivo?» El hombre pagó. Se fue con su mermelada y sin su actitud, que había dejado olvidada en algún punto entre el puesto y la salida del mercadillo. Erika esperó hasta que estuvo fuera de la vista. «No necesitaba que hicieras eso», dijo. «Lo sé». Mauro volvió a la caja. «Pero ha comprado la mermelada más cara del puesto, así que ha salido bien para todos». Erika lo miró durante un segundo. Luego miró en la dirección en que se había ido el hombre. Luego volvió a mirar a Mauro, que seguía ordenando billetes con la concentración de siempre, como si lo que acababa de pasar hubiera sido algo completamente menor. «Eres muy raro», dijo al fin. «Eso me han dicho. Lo digo como un cumplido. Ya lo sé». Levantó la vista de la caja y la miró un momento, con esa expresión que ella seguía sin saber cómo clasificar del todo. «A ti también». Erika abrió la boca. La cerró. Se giró hacia el siguiente cliente que se acercaba al puesto y decidió que algunas cosas era mejor dejarlas donde estaban, al menos por el momento. El pompón de su gorro rebotó 3 veces seguidas mientras acomodaba los tarros que quedaban, y esta vez Mauro sí se rió, en voz baja, y ella fingió no haberlo escuchado. De vuelta a casa, caminando por las calles del centro con el frío de noviembre ganando terreno según caía la tarde, Erika iba con las manos en los bolsillos y Mauro a su lado con las suyas.
Caminaban con esa proximidad que se instala entre dos personas cuando llevan suficientes semanas en el mismo espacio, y el cuerpo ha dejado de calcular la distancia como algo que hay que gestionar. «El piloto de Fórmula 1», dijo Erika, de la nada. Mauro la miró. «¿Qué? Que todavía no me has contado cómo pasaste de querer ser piloto a ser juez. Dijiste que era una historia larga. Es larga. Tenemos 4 calles». Él caminó un momento en silencio, como si sopesara por dónde empezar. «Mi padre tuvo un problema legal cuando yo tenía 19 años. No grave, pero fue suficiente para que pasáramos meses sin saber cómo iba a terminar todo». Otra pausa. El abogado que le llevó el caso era bueno. No brillante, pero bueno y honesto. Y el juez que vio la causa fue justo. No nos favoreció, simplemente fue justo. Se encogió de hombros. Decidí que eso valía más que dar vueltas en círculos a 200 por hora. Erika caminó un momento sin decir nada. «¿Y Schumacher?», dijo al fin. «Schumacher sigue siendo un genio. El sueño no ha muerto, solo está aparcado. Muy apropiado, dado el estado de tu coche». Mauro la miró de reojo. «Ese comentario no tiene ninguna gracia. Tiene toda la gracia del mundo y lo sabes». Él caminó otros 3 pasos antes de responder. «Es posible que tenga algo de gracia». Erika sonrió de cara a la calle, para que él no pudiera verla del todo, aunque sospechaba, con una certeza que iba creciendo sin que ella le hubiera dado permiso, que a estas alturas Mauro Perine Dantas veía bastante más de lo que ella le mostraba, y que probablemente llevaba viéndolo así desde mucho antes de que ella se diera cuenta. No era una idea que la asustara exactamente. Eso en sí mismo era lo que empezaba a asustarla. El Parque del Retiro en diciembre tenía la belleza particular de las cosas que no necesitan adorno. Los árboles sin hojas dibujaban líneas precisas contra el cielo blanco. El estanque grande reflejaba una luz plana y quieta, y los pocos paseantes que había a esa hora de la mañana caminaban con el paso deliberado de quien ha salido a buscar algo más que aire fresco. Era martes, eran las 11, y el frío tenía esa textura seca y limpia del invierno madrileño que no moja pero cala. Habían llegado allí de manera vagamente accidental, como llegaban últimamente a la mayoría de los sitios. Erika había mencionado que necesitaba dar de comer a los patos del estanque, porque Keila se lo había pedido específicamente como favor, con la lógica impecable de los 17 años, que consiste en que si lo pides con suficiente convicción, alguien acaba haciéndolo. Mauro había dicho que pasaba por ahí de camino a ningún sitio concreto, lo cual era una mentira razonablemente obvia que ninguno de los dos nombró. Erika sacó del bolso una bolsa de plástico con migas de pan que había preparado en casa con una meticulosidad que tampoco pensaba admitir, y empezó a lanzarlas al borde del estanque, mientras los patos convergían con esa energía sin vergüenza de los animales que han aprendido que los humanos son, en último término, una fuente de comida gratuita. Mauro estaba de pie a su lado con las manos en los bolsillos del abrigo, mirando el estanque. «¿Cuántos hay?», preguntó. «¿Patos?». «Patos». Erika los contó. 14, 15 si ese de allá al fondo decide que merece la pena moverse. No va a moverse. Mauro estudió al pato en cuestión, que efectivamente permanecía inmóvil a distancia prudente, con el aspecto de alguien que ya ha calculado que el esfuerzo no compensa. Ese tiene carácter. Ese es un vago. También pueden ser lo mismo. Erika tiró otro puñado de migas y observó el caos ordenado que siguió. Los patos más agresivos avanzando, los más comedidos esperando en el margen, el del fondo sin moverse un centímetro. «¿Tú cuál serías?», preguntó. «¿De los patos?». «De los patos». Mauro consideró la pregunta con la seriedad que le aplicaba a todo, lo cual era parte del problema y parte de otra cosa que Erika todavía no había decidido cómo clasificar. «Ese de ahí», señaló uno que nadaba ligeramente apartado del grupo principal, recogiendo las migas que los demás dejaban sin pelear por ninguna. «El que espera». Erika lo miró. «¿El que espera?». «El que sabe que si espera el tiempo suficiente, acaba llegándole lo que le corresponde». Silencio. Uno de esos silencios que tienen temperatura propia. «Eso es o muy filosófico o muy aburrido», dijo Erika al fin. «Tú me dirás». Ella tiró las últimas migas y sacudió la bolsa sobre el agua. Los patos se redistribuyeron.
El del fondo siguió sin moverse. Erika dobló la bolsa y la guardó en el bolso con la concentración innecesaria de quien está pensando en otra cosa completamente diferente. Kayla me preguntó por ti, dijo, sin mirarlo. ¿Sí? Le conté que venías al centro comunitario. Una pausa. Se acordaba de ti, de cuando éramos jóvenes, digo. Tenía 6 años cuando me fui, pero se acordaba del chico que venía a estudiar a nuestra casa y que siempre le traía caramelos de menta porque eran los únicos que a ella le gustaban. Mauro no respondió de inmediato. Erika levantó la vista y lo encontró mirando el estanque con esa expresión cerrada que a veces tenía, la de estar procesando algo que no había decidido todavía si iba a compartir. Me acuerdo de ella, dijo al fin. Me acuerdo de todo. 3 palabras de más al final de esa frase, y las dos lo sabían. Erika se giró hacia el estanque. El pato del fondo había empezado a moverse, por fin, con la parsimonia de quien lo hace porque quiere y no porque se lo hayan pedido. Yo también, dijo, en voz bastante más baja que antes. El café al que fueron después era pequeño, con mesas de madera antigua y una pizarra en la pared donde alguien había escrito el menú del día con una caligrafía que pretendía ser elegante y era más bien entusiasta. Pidieron 2 cafés con leche y una napolitana de chocolate, que Erika partió por la mitad sin preguntar y le pasó una parte a Mauro, que la cogió sin comentar nada, lo cual era exactamente el tipo de pequeña normalidad que Erika había decidido oficialmente dejar de analizar, porque el análisis no la llevaba a ningún sitio bueno. Tengo una entrevista de trabajo el viernes, dijo. ¿En otra clínica? En una veterinaria del barrio de Hortaleza. Es más lejos, pero el sueldo es mejor. Rompió un trozo de napolitana. Y me han dicho que el jefe no tiene la costumbre de contratar abogados para denunciar a sus empleadas, lo cual lo pone ya en una posición aventajada respecto a mi trabajo anterior. Un listón asequible. Los mejores son los que puedes superar. Le dio un mordisco al café. ¿Cómo va tu semana? Mauro hizo ese gesto suyo de considerar cuánto responder. Caso complicado. Una disputa de herencia que lleva 4 años en los tribunales y que podría haberse resuelto en 2 si ninguna de las partes hubiera decidido que el principio importaba más que el resultado. ¿Y no importa? El principio siempre importa. Giró la taza entre los dedos. El problema es que cuando el principio cuesta más que lo que se defiende, hay que saber cuándo parar. Erika lo miró por encima de su taza. ¿Eso lo dices como juez o como persona? Como las 2 cosas, supongo. No siempre son distintas. A veces sí, concedió él. Afuera empezó a llover con esa discreción característica de la lluvia de diciembre en Madrid, fina y persistente, la que no justifica un paraguas pero moja igual. Los 2 lo miraron a través del cristal sin decir nada, y en ese silencio había algo que Erika notó con la claridad incómoda de las cosas que uno lleva tiempo sabiendo, pero no ha querido nombrar. Estaba bien. Estaba sentada en una mesa pequeña con un café y media napolitana y la lluvia afuera, y estaba bien. Hacía mucho tiempo que no lo estaba de esta manera, sin que hubiera nada urgente que resolver, sin que alguna parte de su cerebro estuviera calculando el siguiente problema antes de terminar con el actual. Era una sensación extraña. Era una sensación que tenía mucho que ver con la persona sentada al otro lado de la mesa, y eso era lo que la hacía extraña. «Mauro», dijo. «Sí, nada». Miró la taza, solo comprobando que seguías ahí. Él no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía un registro diferente, más bajo, más directo. «Sigo aquí». Una pausa breve. «Llevo bastante tiempo aquí». Erika levantó la vista. Él la estaba mirando con esa atención sin disculpas que era imposible de sostener durante demasiado tiempo sin que algo se moviera en algún sitio. Ella bajó la vista primero, pero esta vez tardó más en hacerlo. Esa misma noche, Erika le mandó un mensaje a Kayla que decía: «Los patos estaban bien, el resto también». Kayla respondió en menos de 2 minutos con 4 emojis de corazón y una pregunta que Erika no respondió hasta el día siguiente, y aún entonces lo hizo con la evasividad experta de quien sabe exactamente lo que está evadiendo. El resto también. Eso era quedarse muy corta, pero era lo más honesto que podía ser consigo misma por el momento. La última semana de noviembre trajo consigo un frío que ya no era del tipo contemplativo, sino del tipo que tiene intenciones serias
y el centro comunitario respondió a ello como respondía a todo, con más caldo, más mantas repartidas en la puerta, y doña Amparo reorganizando los turnos con la agilidad de un jugador de ajedrez que siempre ve 3 movimientos por delante. El jueves de esa semana coincidió con el último día oficial de trabajo comunitario de Erika. Los 90 días se habían cumplido con la puntualidad de las cosas que uno no sabe si desear que terminen o que duren un poco más, y doña Amparo había organizado, con la discreción relativa de quien hace estas cosas constantemente, un pequeño desayuno de despedida antes de empezar el turno de la mañana. Había bizcocho de naranja, que era el favorito de don Fermín, había zumo. Había una tarjeta firmada por todos los usuarios habituales, con dibujos de los niños en los márgenes y una dedicatoria colectiva que decía, para Erika, que remueve el caldo mejor que nadie, con una honestidad tan directa que ella tuvo que parpadear rápido 2 veces cuando la leyó. No llores, le dijo Rocío, su amiga, que había venido expresamente para el desayuno. Que te corres el rímel. No lloro, dijo Erika, con la voz de alguien que está a punto de llorar. Claro que no. Mauro llegó a mitad del desayuno con una bolsa de churros del bar de la esquina que puso sobre la mesa, sin hacer anuncio, y don Fermín lo recibió con el entusiasmo de un hombre al que acaban de resolver el único problema que le quedaba por resolver esa mañana. El desayuno se alargó media hora más de lo previsto, como siempre que había churros, y cuando el turno empezó y todos volvieron a sus puestos, Erika se encontró lavando bandejas junto a Mauro con la sensación extraña y levemente melancólica del último día de algo. ¿Cómo te sientes?, preguntó él sin apartar los ojos de la bandeja que estaba secando. Raro. Erika pasó el estropajo por el interior de una olla, como cuando termina un libro que no esperabas que te gustara tanto. Mauro dejó la bandeja, cogió otra. ¿Y ahora qué? Ahora empiezo en la veterinaria el lunes. Una pausa. Y supongo que dejo de verte todos los martes y jueves. Lo dijo con la naturalidad de quien enumera datos objetivos, pero el silencio que siguió tenía el peso específico de las cosas que se dicen sin decirse del todo. ¿O no?, dijo Mauro. Erika lo miró de reojo. El voluntariado no requiere condena previa, continuó él, con la misma calma. Doña Amparo estaría encantada de tenerte los jueves si quisieras seguir viniendo. Una pausa muy breve. Y yo también. Erika no respondió de inmediato. Siguió con la olla, pasando el estropajo con una atención que la olla no requería, y Mauro la dejó pensar sin presionar, porque eso era también suyo, esa capacidad de dar espacio sin retirarse. Los jueves, dijo ella al fin, los jueves. Veré qué puedo hacer. Mauro volvió a sus bandejas. En la comisura de su boca había algo que Erika decidió no mirar demasiado directamente. Por la tarde, cuando el turno terminó y el centro se fue vaciando con la cadencia habitual, Mauro le dijo que había algo que quería enseñarle si tenía tiempo. Erika tenía tiempo. Lo siguió sin preguntar a dónde, porque en algún punto de los últimos 3 meses había adquirido el hábito de seguirle cuando decía esas cosas, y ese hábito no la ponía nerviosa tanto como debería. Caminaron 20 minutos hacia el norte, hacia un barrio que Erika no conocía bien, hasta detenerse frente a un edificio de ladrillo rojo, con una fachada que en otro tiempo había tenido gracia y que el paso de los años había convertido en algo más cercano al carácter. Había una puerta metálica entreabierta y dentro, al fondo de un pasillo con olor a pintura fresca, una sala grande con las paredes cubiertas de fotografías en blanco y negro. ¿Qué es esto?, preguntó Erika. Una exposición de un fotógrafo del barrio. Mauro empujó la puerta. Lleva 20 años fotografiando el mismo mercado. Las mismas caras, los mismos puestos, las mismas mañanas. Entró y ella lo siguió. Doña Amparo me dijo que venía aquí cuando necesitaba recordar por qué hacía las cosas. La sala era pequeña y estaba casi vacía a esa hora de la tarde, con esa quietud particular de los espacios donde el arte ha tenido tiempo de instalarse con comodidad. Las fotografías eran grandes, algunas casi del tamaño de una ventana, y retrataban el mercado de la cebada en distintos momentos de los últimos 2 decenios. Una mujer mayor con un delantal que reía con la cabeza echada hacia atrás, un pescadero joven que con los años había envejecido en la misma postura, niños que en las fotos más recientes debían de tener ya 30 años.
Erika caminó despacio entre las fotografías sin decir nada. Mauro la seguía un paso atrás, también en silencio, dejándola mirar. Se detuvo frente a una que estaba al fondo, más pequeña que las demás. Una mujer de mediana edad, sentada en un cajón de madera fuera de su puesto, con los ojos cerrados y las manos sobre el regazo. No dormía, solo descansaba, con la expresión completa y sin defensas de alguien que sabe que nadie la está mirando. Debajo, la fecha, 2003. «Esta», dijo Erika en voz baja. Mauro se colocó a su lado. «¿La conoces?» «No, pero la reconozco». Miró la fotografía un momento más. Mi madre tenía esa cara cuando creía que nadie la veía. Esa forma de soltar todo, aunque solo fuera un momento. Mauro no respondió. Erika siguió mirando la foto. A veces pienso que la gente que más carga con las cosas de los demás es la que menos practica esa cara. Hizo una pausa. La de soltar. ¿Cuándo la practicas tú? La pregunta aterrizó con suavidad, sin filo, pero fue directa al sitio exacto al que apuntaba. Erika tardó en responder. Poco. Bajó la mirada de la fotografía. Contigo, últimamente. Más de lo que debería, probablemente. ¿Por qué más de lo que deberías? Porque eres el juez que me condenó, dijo, pero lo dijo sin el tono de antes, sin la ironía defensiva de las primeras semanas. Lo dijo casi con humor, como una broma que ya no tenía del todo sentido, pero que era todavía cómoda de usar. Ya no soy tu juez. Su voz era quieta. La condena terminó esta mañana. Lo sé. Entonces ahora solo soy el hombre al que conociste hace 14 años y que lleva 3 meses viendo cómo repartes caldo y vendes mermelada de higo a gente que no quiere mermelada de higo. Erika se rió. Fue una risa corta y real, de las que salen antes de que uno tenga tiempo de editarlas. «¿Y que te rascó el coche?», añadió ella. «¿Y que me rascó el coche?». Una pausa. «Que por cierto ya está en el taller». «¿En serio?». «Lo llevé la semana pasada». La miró de reojo. El mecánico preguntó qué había pasado y le dije que había sido un accidente de aparcamiento. «Un accidente». Erika levantó las cejas. «Muy generoso. Soy un hombre razonable». Salieron de la exposición cuando la tarde ya había caído del todo, y las calles brillaban con la humedad de una llovizna que había parado hacía rato, pero que había dejado el suelo oscuro y refractario. Caminaron sin rumbo específico durante un rato, con esa libertad de dirección que tienen los paseos cuando nadie tiene prisa por llegar a ningún sitio. En una calle estrecha cerca de la Plaza de la Paja, Erika se paró. No fue un parón brusco, fue el tipo de pausa que se produce cuando algo que ha estado formándose despacio llega al punto en que ya no puede seguir siendo solo pensamiento. Mauro se paró también, un paso más adelante, y se giró. «Nunca eché de menos a nadie como te eché de menos a ti», dijo ella. Lo dijo directamente, sin preámbulo, con la voz de quien ha decidido que ya es suficiente tiempo dando rodeos. «Cuando me fui, cuando nos fuimos», tragó. «Durante años intenté convencerme de que había sido lo correcto, de que era demasiado joven y demasiado caótica, y que tú eras demasiado... tú, brillante, con un futuro claro. Y yo era un desastre andante con una familia imposible y la costumbre de complicar todo lo que tocaba». Mauro no habló. La miraba con esa atención que lo ocupaba entero, sin prisa, sin adelantarse. «Pensé que te estropearía». La voz le salió más pequeña en esa frase, como si la honestidad de decirla en voz alta la sorprendiera a ella misma, y que era mejor irse antes de hacerlo. El silencio que siguió duró lo suficiente para que Erika empezara a preguntarse si había cometido un error, si había calculado mal el momento, si debería haber seguido caminando y guardado todo esto para otra ocasión que nunca termina de llegar. Luego Mauro habló. «Erika». Su voz era baja y completamente serena. «Tienes 32 años. Yo tengo 32 años. Has criado a tu hermana, sostenido a tu familia y terminado un proceso judicial sin hundirte». Hizo una pausa de un segundo exacto. «Ahora mismo eres el desastre menos desastroso que conozco». Ella soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo. Algo en su pecho se aflojó con la sensación de la tensión que cede después de llevar demasiado tiempo sostenida. «Y en cuanto a estropearme», continuó él, acortando despacio la distancia entre los dos, «si este es el resultado de que me estropees, creo que llegamos tarde a esa conversación».
Erika lo miró. La calle estaba casi vacía, con las farolas encendidas y el suelo húmedo devolviendo la luz en fragmentos irregulares. Hacía frío, pero era el tipo de frío que uno deja de notar cuando hay otras cosas en las que pensar. «Entonces ya es tarde para evitarlo», dijo ella. «Completamente tarde». Sus ojos no se movieron de los de ella. «Lleva 14 años siéndolo». Erika sonrió. No la sonrisa guardada de las últimas semanas, no la que usaba cuando no quería que se notara demasiado lo que pensaba, sino una real y sin bordes, de las que no dejan sitio para ninguna otra expresión. «Pues estrópeate», dijo. Mauro tardó exactamente el tiempo de un respiro en cerrar lo que quedaba entre los dos. El beso no fue tentativo. No fue la clase de primer beso que se produce con la cautela de quien no sabe si el terreno aguanta el peso. Fue la clase de beso que ocurre entre dos personas que llevan suficiente tiempo sabiendo lo que quieren como para no perder más tiempo en dudas. Sus manos encontraron la cara de ella primero, con una seguridad que no tenía nada de arrogancia, sino de certeza, y cuando los labios de Erika encontraron los suyos con la misma determinación, la calle estrecha, las farolas, el suelo mojado y los 14 años en el medio desaparecieron con la eficiencia de lo que nunca fue realmente importante. Lo que quedó fue esto: él y ella, el calor de ese contacto que se extendía desde los labios al resto del cuerpo con la lentitud deliberada del calor real, sus dedos enredándose en el cuello de su abrigo sin pensarlo, la mano de Mauro deslizándose hasta su cintura como si supiera exactamente dónde tenía que estar. Cuando se separaron, tardaron un momento en abrir los ojos. Los de ella primero. «Llevabas mucho tiempo sin hacer eso», dijo Erika en voz muy baja. Llevaba mucho tiempo esperando poder hacerlo. Su frente descansó brevemente sobre la de ella. No es lo mismo. Erika cerró los dedos sobre la solapa de su abrigo, sosteniéndola, y miró hacia arriba con esa expresión que él ya conocía como la de ella cuando algo la sorprende y no quiere que se note demasiado que la ha sorprendido. «El pato del fondo», dijo. «¿Qué? El que espera». Le dio un tirón leve a la solapa. «Eras tú». Mauro la miró durante un segundo con esa expresión suya de calma deliberada. Luego, sin decir nada, volvió a besarla, esta vez más despacio, con toda la paciencia de alguien que ya no tiene ninguna razón para tener prisa. En el retiro, a esa misma hora, el pato del fondo seguía exactamente donde lo habían dejado, perfectamente quieto, completamente satisfecho. Algunas estrategias, después de todo, funcionan. Hubo un período de ajuste. Eso era lo que Erika llamaba, internamente y con la ironía afectuosa que reservaba para las cosas que le importaban demasiado como para tomarlas demasiado en serio, al mes que siguió a la calle estrecha cerca de la Plaza de la Paja. El período de ajuste. El tiempo en que dos personas que ya se conocen de antes, que llevan semanas conviviendo en el mismo espacio y que aún así son, en muchos sentidos, completamente nuevas la una para la otra, aprenden dónde caben. Mauro era ordenado. No de manera neurótica, sino con esa clase de orden natural que tienen las personas para quienes el caos es simplemente menos eficiente. Sus libros estaban organizados por tema y dentro de cada tema por fecha de publicación. Su nevera tenía una lógica que Erika tardó 2 semanas en descifrar y que, una vez descifrada, le pareció absolutamente razonable, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Tenía el hábito de levantarse a las 6:30, incluso los fines de semana, y el hábito complementario de no hacer ningún ruido durante la primera hora para no despertar a nadie, lo cual era un gesto de consideración que Erika habría apreciado más si no fuera porque la ausencia de ruido la despertaba de todas formas. «Eres demasiado silencioso por las mañanas», le dijo un sábado, apareciendo en la cocina con el pelo sin recoger y una expresión que mezclaba el sueño con la acusación. Mauro levantó la vista del periódico. Creía que así no te molestaba. El silencio total a las 6 de la mañana es inquietante. Se sirvió un vaso de agua. «Pon música o algo que suene a persona». «¿Qué tipo de música?» «No sé, lo que sea», bostezó. «Lo que escuches normalmente». Al sábado siguiente, Erika se despertó con el sonido suave de jazz instrumental llegando desde la cocina y durmió 20 minutos más con la placidez de alguien que ha conseguido exactamente lo que necesitaba
sin saber del todo que lo necesitaba. Mauro, por su parte, descubrió que Erika tenía el hábito de dejar las llaves en sitios que no eran el lugar de las llaves, de cantar en voz baja mientras cocinaba sin ser consciente de que lo hacía, y de tener siempre, invariablemente, una opinión sobre todo antes de que nadie se la hubiera pedido. También descubrió que esas tres cosas, lejos de resultarle difíciles, eran exactamente el tipo de ruido de fondo que el apartamento de Salamanca había necesitado durante años sin que él lo supiera. La primera vez que Erika conoció a los amigos de Mauro fue en una cena en casa de Rodrigo, el único amigo de Mauro que era aproximadamente tan serio como él, pero que lo disimulaba mejor porque tenía una novia italiana que se llamaba Giulia y que hacía la pasta desde cero, y consideraba que la alegría era una obligación moral. Erika llegó con una botella de vino que había elegido durante 20 minutos en la tienda y con el nivel exacto de nervios que no quería que nadie viera. «¿Estás nerviosa?», dijo Mauro en el ascensor. «No estoy nerviosa. Llevas apretando el cuello de la botella desde que salimos del coche». Erika miró la botella. La soltó. «Solo estoy concentrada». «Claro». El ascensor se abrió. «Van a encantarte. Y tú les vas a gustar a ellos». «¿Cómo lo sabes?» «Porque les hablé de ti». Se apartó para dejarla salir primero. «Y Giulia ya tiene 3 preguntas preparadas sobre tu trabajo con animales, porque tiene un gato con principios». «¿Un gato con principios?» «Come solo una marca específica de atún y rechaza todas las demás con lo que Giulia describe como desdén activo». Erika se rió, y cuando Rodrigo abrió la puerta, y Giulia apareció detrás de él con el delantal puesto y los brazos abiertos como si Erika fuera alguien a quien llevara años esperando, los nervios se marcharon con la eficiencia de las cosas que nunca eran tan grandes como parecían. La cena duró 4 horas. Rodrigo y Mauro debatieron sobre un caso de jurisprudencia con la intensidad de 2 personas que realmente disfrutan de eso, lo cual habría sido agotador si Giulia no hubiera estado haciendo comentarios laterales en voz baja que solo Erika podía oír y que convirtieron el debate en algo considerablemente más entretenido. Al final de la noche, cuando recogían los platos, Giulia la retuvo en la cocina con el pretexto del postre. «Hacía mucho que no le veía así», dijo sin preámbulo, mientras cortaba el tiramisú. «¿Así cómo?», preguntó Erika. «Presente». Giulia hizo ese gesto italiano intraducible que significa varias cosas a la vez. «Mauro siempre ha estado aquí, pero de una manera muy», buscó la palabra, «contenida, como alguien que vive en una casa con todas las ventanas cerradas. Ahora tiene alguna abierta». Erika no respondió de inmediato. Miró a través del arco que separaba la cocina del salón, donde Mauro y Rodrigo seguían discutiendo sobre jurisprudencia, y lo vio reírse de algo que había dicho su amigo, una risa real y sin reservas, la misma que ella ya conocía pero que todavía le producía algo cada vez que la veía. «Es un trabajo en progreso», dijo al fin. «Los mejores siempre lo son». Giulia le puso el plato de tiramisú en las manos. «Anda, ve». Sa diciembre avanzó con la urgencia festiva de los diciembres, acumulando compromisos y luces, y el ruido específico de los mercadillos que Erika ya asociaba para siempre con pompones y mermelada de higo. Mauro apareció en su apartamento el domingo de la segunda semana con la excusa de revisar el radiador, que ella había mencionado que hacía un ruido raro, y se quedó hasta las 11 de la noche, porque el radiador tardó 10 minutos en arreglar y la conversación el resto. Erika apareció en el apartamento de Salamanca el martes siguiente, con la excusa de devolver un libro que él le había prestado, y se quedó a cenar porque ya estaba empezando a hacer la pasta cuando llegó y no tenía sentido que no se quedara. Eran excusas, y los dos lo sabían y ninguno de los dos hacía nada por cambiar el sistema, porque el sistema en realidad funcionaba bastante bien. Una noche de mediados de mes, tumbados en el sofá del apartamento de Salamanca, con una película puesta que ninguno de los dos estaba viendo del todo, porque la conversación era más interesante que la trama, Mauro le preguntó qué quería para Navidad. «No me des nada», dijo ella. «Eso no es una respuesta. Es la única que tengo». «Erika». Ella giró la cabeza para mirarlo. Estaba tumbado con un brazo bajo la cabeza de ella y el otro sobre el pecho, con los ojos en el techo, con esa expresión de cuando estaba pensando en algo y todavía no había decidido si lo iba a decir. «¿Qué?»,
preguntó ella. Que me gustaría que pasaras la Nochebuena aquí. Una pausa. Con Kayla, si quiere venir. Rodrigo y Julia van a estar también. No es una propuesta grande. Es solo cenar. Erika lo miró durante un momento. ¿Solo cenar? Solo cenar. Con la posibilidad de que Julia haga pasta fresca, lo cual ya de por sí justifica el desplazamiento. ¿Y tú qué quieres de Navidad?, preguntó ella volteando la pregunta. Mauro bajó la vista del techo hasta ella. La miró con esa atención directa que a Erika todavía le costaba sostener sin sentir que él estaba leyendo cosas que ella no había escrito en ningún sitio. Esto, dijo, con una sencillez absoluta que no dejaba espacio para la interpretación. Esto ya es suficiente. Erika no respondió. Apoyó la cabeza de nuevo en su hombro y volvió los ojos a la película que seguía pasando sin que ninguno de los dos la mirara, y pensó que había algo en esa palabra, suficiente, que en boca de Mauro no sonaba a resignación, sino a exactamente lo contrario, a alguien que ha aprendido a reconocer lo que vale y a no pedir más de lo que necesita, porque lo que tiene ya es todo. Era, decidió Erika, la cosa más difícil de aprender y la más hermosa de recibir. Venimos, dijo al fin, Kayla y yo. Él no dijo nada, pero el brazo que tenía sobre su hombro la apretó levemente, y eso era todo lo que hacía falta decir. Nochebuena. El apartamento de Salamanca olía a canela y a naranja, y a la pasta que Julia había empezado a preparar a las 5 de la tarde, con la concentración de un cirujano y la alegría de alguien que considera que cocinar para gente que aprecia la comida es uno de los privilegios mayores de la vida adulta. Kayla llegó antes que Erika, porque Kayla llegaba siempre antes a todas partes con esa puntualidad entusiasta de los 17 años, que todavía no ha aprendido que el mundo no empieza hasta que uno llega, y Mauro la recibió en la puerta, con la misma naturalidad con que hacía todo. Le preguntó si seguía gustándole los caramelos de menta, y ella lo miró con los ojos muy abiertos y dijo que sí, y que no podía creer que se acordara, y él fue a buscarlos al cajón de la cocina, donde guardaba exactamente esa clase de cosas desde hacía 2 semanas, porque había calculado que tarde o temprano iba a necesitarlos. Cuando llegó Erika, con el abrigo oscuro y el pelo suelto y una botella de cava bajo el brazo, se paró en el umbral de la cocina y encontró a Kayla sentada en la encimera hablando con Julia sobre el gato con principios, a Rodrigo discutiendo con Mauro sobre algo relacionado con la selección española que claramente no iba a resolverse esa noche, y el apartamento entero lleno de ese ruido vivo y sin plan de las reuniones que funcionan. Mauro la vio llegar desde el otro lado de la cocina. Le quitó la botella, le dio un beso en la sien que duró exactamente el tiempo correcto y siguió la discusión de la selección como si nada, con la naturalidad de quien tiene completamente claro que esas dos cosas no son incompatibles. Erika se quedó un segundo en el umbral, con la bufanda todavía puesta y el abrigo todavía abrochado, mirando la cocina llena. Pensó, esto, solo eso, esto. La cena fue larga y ruidosa y abundante, con la pasta de Julia que era objetivamente la razón por la que merecía la pena vivir en Madrid en invierno, y con el cava que Erika había traído abriéndose con más entusiasmo del previsto y salpicando la chaqueta de Rodrigo, lo cual desató una cadena de comentarios que duró hasta el postre. Kayla resultó ser exactamente el tipo de persona que encaja en cualquier sitio, directa con sentido del humor más rápido que el de cualquiera de los adultos presentes, y con la costumbre de hacer las preguntas que los demás estaban pensando pero habían decidido no hacer. A los postres, con el turrón a medio terminar sobre la mesa y el cava convertido en la segunda botella, miró a Mauro con la franqueza de los 17 años y le preguntó cómo era posible que un juez supiera hacer caramelos de menta aparecer de la nada. Anticipación, respondió Mauro. ¿Cómo? Que si prestas atención a lo que le importa a la gente, tarde o temprano encuentras la manera de tenerlo preparado. Kayla lo miró durante un segundo y luego miró a Erika con esa expresión de las hermanas pequeñas que equivale a un comentario entero sin decir una sola palabra. Erika le lanzó un trozo de turrón. Kayla lo cogió al vuelo y se lo comió con la satisfacción de quien ha ganado exactamente lo que pretendía. Ya Rodrigo y Julia se fueron cerca de la medianoche. Con el ritual de los abrigos y las bufandas y los abrazos de despedida,
que con Julia siempre duraban el doble de lo previsto, porque ella no consideraba que un abrazo estuviera terminado hasta que hubiera transmitido completamente lo que quería transmitir. Kayla lo siguió poco después, con los caramelos en el bolsillo y la promesa de que Erika la recogería al día siguiente para comer con su madre en la clínica. Y entonces el apartamento quedó en silencio. No el silencio vacío de antes, sino el silencio lleno de los espacios donde acaba de haber vida y todavía huele a ella, a pasta y a cava y a la vela de canela que Julia había traído y que seguía encendida sobre la repisa. Mauro recogía los últimos vasos de la mesa. Erika estaba en el sofá con las piernas dobladas bajo ella, sosteniendo su copa, mirando la vela. «Kayla te adora», dijo él desde la cocina. «Kayla adora a cualquiera que tenga caramelos de menta». Una pausa. «Aunque contigo creo que es algo más que los caramelos». «¿Ah, sí? Le has preguntado cómo le iba en la facultad sin que ella lo mencionara. Le has pasado el pan antes de que lo pidiera, y cuando ha contado lo de la suspensión, no has puesto cara de lástima. ¿Eso importa?» «Para ella importa muchísimo». Erika giró la copa entre los dedos. No le gusta que la miren como a alguien que necesita ser salvada. Es algo que tenemos en común. Mauro terminó en la cocina y vino al salón. Se sentó a su lado, no en el extremo opuesto del sofá, sino cerca, con esa proximidad que ya era simplemente su manera de ocupar el mismo espacio. Erika se recostó levemente hacia él sin pensarlo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella. «Llevas 3 meses preguntándome cosas sin pedir permiso. No tienes que empezar ahora. Este es diferente». Él la miró. «Pregunta». Erika tardó un momento, no porque no supiera lo que quería decir, sino porque quería decirlo bien, sin los bordes defensivos de antes, sin la ironía que usaba cuando las cosas le importaban demasiado y no sabía cómo sostenerlas sin que se notara. «¿Cómo supiste que seguías queriéndome?», dijo. «Después de todo ese tiempo, después de que me fui sin casi explicarte nada». Levantó la vista hacia él. «Yo habría estado furiosa. Yo estuve furiosa. Conmigo misma, durante años. ¿Cómo es que tú no lo estabas?». Mauro la miró en silencio durante un momento. La vela parpadeó. Afuera, en algún lugar de la ciudad, alguien estaba encendiendo los primeros petardos de la noche. «Lo estuve», dijo al fin, «durante bastante tiempo». Una pausa. «Pero la rabia es agotadora si no tiene a dónde ir. Y tú no estabas aquí para recibirla, así que acabé soltándola en algún momento». Buscó cómo seguir. «Lo que no solté fue lo demás». «¿Lo demás?». «Lo que recordaba de ti». Su voz era tranquila, sin dramatismo. La forma en que pensabas, la forma en que hablabas cuando algo te importaba de verdad, con todo el cuerpo, no solo con la boca, la forma en que te reías de tus propios errores antes de que nadie pudiera reírse de ellos por ti. Hizo una pausa. «Eso no se va porque alguien se marche, se queda donde estaba». Erika no respondió durante un momento. La vela seguía ardiendo. Los petardos seguían sonando, más cerca ahora. «Mauro», dijo. «¿Sí? 14 años es mucho tiempo para guardar algo». «Sí». Una pausa brevísima. «Pero algunas cosas mejoran si les das tiempo suficiente». Ella lo miró. Él la sostuvo la mirada sin parpadear, con esa paciencia suya de siempre, la del pato del estanque, la de alguien que ha esperado lo suficiente como para saber que lo que llega al final siempre vale más que lo que llega deprisa. Erika dejó la copa sobre la mesa. «Oye», dijo acortando los centímetros que quedaban entre los dos hasta que no quedó ninguno. «¿Sabes qué es lo más frustrante de todo esto?». «¿Qué?». Su voz bajó un tono. «Que tienes razón en todo». Lo dijo con la expresión de quien está admitiendo algo que le ha costado un esfuerzo considerable. «En lo del pato, en lo de esperar, en lo de que algunas cosas mejoran con el tiempo». Una pausa. «Es enormemente irritante». La comisura de la boca de Mauro se movió. «Lo sé. No puedes tener razón en todo. Es un defecto. Lo estoy trabajando. Trabájalo más rápido». Él se rió. Una risa baja y real que Erika recibió directamente en el pecho, con la calidez específica de las cosas que son completamente suyas. Luego la distancia que quedaba desapareció, y el beso que siguió no tenía la urgencia del de la calle estrecha, sino algo diferente, más hondo, más asentado, la clase de beso que no tiene prisa porque sabe que ya no hay ninguna razón para tenerla. Afuera,
El reloj de alguna iglesia del barrio empezó a dar las 12, con esa solemnidad un poco anticuada de los relojes que llevan suficiente tiempo en el mismo sitio como para haber visto de todo y seguir contando. Erika contó los 12 campanazos sin separarse de él, con los dedos enredados en su jersey y los ojos cerrados. Y cuando el último sonó y la ciudad entera pareció inhalar y soltarlo todo al mismo tiempo, pensó que había algo en empezar un año nuevo exactamente así, sin resoluciones ni listas ni propósitos de enmienda, sino simplemente aquí, en este sofá, con esta persona, con toda la vida todavía por delante, para descubrir a dónde llevaba esto que habían construido entre los dos sin tener del todo claro el plano. Más tarde, mucho más tarde, cuando las velas se habían consumido y la ciudad se había ido calmando y el apartamento de Salamanca volvía a tener ese silencio suyo de siempre, pero diferente, lleno de otra manera, Erika estaba de pie en el balcón con el abrigo de Mauro sobre los hombros, mirando la calle vacía y fría. Él apareció detrás de ella con 2 tazas de té y se quedó a su lado, apoyados los dos en la barandilla, mirando los últimos coches de la noche pasar despacio por abajo. «¿En qué piensas?», preguntó él. «En que me alegro de haber rascado el coche». Mauro tardó exactamente 2 segundos. «No, que sí. Si no lo hubiera hecho no habrías bajado a ver qué pasaba y no nos habríamos encontrado y todo esto...». Hizo un gesto vago pero suficiente hacia el apartamento, hacia la noche, hacia los dos. No habría pasado. Todo esto habría pasado de alguna manera. Cogió su taza. Habríamos coincidido en el tribunal de todas formas. Sí, pero con mucha menos anécdota. Erika lo miró. El coche le da a la historia un arco narrativo. El coche le da a la historia 4.000 euros de reparación. Para eso tienes sueldo de juez. Mauro la miró con esa expresión que ya era suya de él, la de la paciencia que está a punto de convertirse en otra cosa. «Eres incorregible». «Lo sé», le devolvió la mirada sin pestañear. «¿Problema?». Él consideró la pregunta con la misma seriedad que consideraba todo. Luego negó despacio con la cabeza. «Ninguno». Erika sonrió. No la sonrisa contenida de los primeros días, ni la irónica de los momentos difíciles, sino la de ahora, la que no tenía ningún borde porque ya no necesitaba tenerlo. Se recostó contra él, con la taza en las manos y el abrigo de él sobre los hombros, y el frío de diciembre completamente incapaz de llegar a ningún sitio que importara, y miró la calle de Madrid, que empezaba a quedarse quieta, y pensó que esto era exactamente la forma en que las cosas buenas deben comenzar, no con fuegos artificiales ni grandes declaraciones, sino con 2 personas en un balcón a las 2 de la mañana, con el té caliente y la ciudad dormida y todo el tiempo del mundo. Arriba, en el cielo de Madrid, una estrella decidió que era buen momento para brillar un poco más de lo habitual. Abajo, en la calle, el Audi aparcado resplandecía recién pintado, sin una sola raya, aunque eso, a estas alturas, ya le importaba bastante poco a los dos.